Cuando una persona supera la pérdida de su mamá, se vuelve resiliente, inquebrantable. Y hay una explicación neurocientífica para esto. Cuando alguien hace parte de nuestra vida durante tantos años, esa persona también vive dentro de nuestro cerebro, en los recuerdos, en las emociones, en las rutinas, en nuestra sensación de seguridad. Por eso la pérdida duele tanto, porque el cerebro sigue esperando encontrar a alguien que ya no está. Esa ruptura afecta directamente nuestro sistema nervioso. El duelo, más que olvidar, es un proceso de reorganización interna. El cerebro necesita tiempo para aprender a recordar sin quebrarse esta vez. Sanar no significa olvidar, significa reorganizar el amor. Poder transformar memorias profundamente dolorosas en recuerdos que también puedan traer paz, gratitud o incluso alegría. Por eso este episodio no es solamente para hablar de ausencia. Invité a 3 mujeres maravillosas que han transformado la ausencia de sus madres en propósito. Celebraremos que tuvimos madres tan valiosas que su pérdida nos dolió profundamente, porque solo duele así aquello que alguna vez amamos inmensamente. No los entretengo más, los dejo con este sentido episodio que grabé junto a Marisela, a Luisa, a Kelly, y que es un homenaje a todas las madres del mundo. Hay pérdidas que no se explican, pero se sienten en el alma y quedan con nosotros para toda la vida. Tal vez el dolor desaparezca, pero la ausencia está allí para siempre. Hoy somos 4 mujeres que queremos celebrar este mes de la madre de una manera distinta para aquellas que ya no están en la presencia física, pero en nuestra alma y también en parte nuestra personalidad y la de nuestros hijos siguen vivos. Hoy celebramos a mamá. Hola Mari, ¿cómo estás? Ay, bien, Beatriz, muchas gracias por invitarme. De verdad que no es coincidencia que precisamente este año es el aniversario número 20 de la partida de mi mamá. Y bueno, hoy puedo rendirle de alguna manera un homenaje. Para mí es muy especial el hecho que tú estés aquí, porque yo recuerdo que la primera persona con la que yo conversé después de la pérdida de mi mamá, con una persona que también haya perdido a su mamá, fue contigo. Sí. Y fue como, para mí fue revelador, porque fue como decir, ok, empieza a tener algún propósito, un para qué el hecho de que yo no tenga mamá, y es de verdad llevar un mensaje a otra persona que apenas está atravesando ese camino. Yo te pregunto, Mari, para ti, el mes de mayo, ¿qué ha significado a lo largo de estos 19 años? Porque todavía el 20 no ha pasado. Al principio era muy duro sentir la ausencia de los primeros años. No le encontraba en realidad sentido a celebrar una fecha. De hecho, no le encontré sentido hasta 10 años después, cuando tuve la fortuna de yo ser madre. Encontré sentido 12 años después de la partida de ella, cuando por fin yo pude ser madre. Ahí encontré un nuevo sentido, tuve las ganas, tuve la fuerza, la determinación nuevamente para poder celebrar esta fecha. Aunque no te puedo decir que es igual a como cuando ella estaba, pero de una u otra forma hoy me llena el que yo pueda ser mamá y que mis hijas me puedan llamar mamá. Kelly, qué alegría que estés hoy aquí, porque para mí es muy especial que hoy estemos celebrando el Día de la Madre, de las madres que no están en presencia física, con una persona que justo en unos pocos días, en unas pocas semanas, va a ser mamá. Hola, Bea, ¿cómo estás? Gracias de verdad por invitarme. Para mí significa mucho el estar aquí hoy, sobre todo celebrar el Día de la Madre, porque voy a ser madre. Y bueno, por mis dos mamás, mi mamita que está en el cielo y mi mamita María. Kelly, a lo largo de estos 14 años de la ausencia de tu mamá, ¿qué ha significado para ti el mes de mayo? Pregunta difícil para mí porque se divide en dos la historia. El mes de mayo para mí, a raíz de la muerte de mi mamá, fue un mes, por un tiempo, fue un mes para mí muy difícil de celebrar. Yo no lo quería celebrar. Para mí era algo inexistente. De idas al cementerio, tristes, a llorar. Pero
no puedo decir que solamente por ser mamá. Hace un tiempo conocí de María y María a mí me ha enseñado que muchas cosas, me ha enseñado lo hermosa que es y lo mamá que es, y desde ese momento celebro el Día de la Madre. Luis, y gracias por aceptar esta invitación para celebrar juntas el mes de la mamá. Muchísimas gracias, Beatriz, de verdad complacida de estar en un espacio tan especial que fue un renacer para ti como mujer, como madre, y hacer parte de este momento tan especial como es el Día de las Madres. Mira, yo recuerdo como si fuera ayer cuando faltó tu mamá y me acuerdo que fui la encargada de redactar un mensajito que, voy a hacer una confesión, partes de ese mensajito llevaban como extractos de poemas que yo le componía a mi mamá porque era lo que yo sentía en ese momento que te podía dar esperanza. Dicho eso, Luis, quiero saber desde que partió tu mamá, ¿cómo has llevado, cómo han sido tu mes de mayo? A mí me gusta celebrar todo. Desde chiquita me ha gustado celebrar la vida, y mi mamá, a pesar de que era una persona bastante fuerte, un carácter muy definido, siempre nos complació en todas estas cosas. Entonces, con ese tema de las celebraciones, yo personalmente no he tenido problema porque me gusta celebrar la vida. Soy una persona muy alegre y obviamente el impacto de la muerte en el COVID, en la pandemia, no fue fácil. Los duelos no fueron los duelos tradicionales a los que uno normalmente está acostumbrado, o digamos que no acostumbrado porque es difícil acostumbrarse a la pérdida o a tener cierto tipo de duelos. Pero hubo un momento en que decidí, porque fue una decisión de vida, que no iba a recordar con dolor, sino con amor. Y a partir de ese momento he seguido viviendo la vida, recordando con amor, y nunca dejo de celebrar con mis hijos el Día de la Madre, de felicitar a las personas que yo quiero, que yo admiro, de decir muchas cosas más a esas mamás, a esas mujeres que de verdad lo merecen y que muchas veces esperan en ese día o el día de una celebración especial para recibir ese mensaje. Yo creo que no, que hay muchos motivos para celebrar. Por lo tanto, en mi caso, en el proceso de mi mamá, con mucho dolor, porque fueron circunstancias muy fuertes, sin embargo, el Señor me ha sacado adelante y, como dije, la recuerdo, tomé la decisión de recordarla no con dolor, sino con amor. Son 22 años de la pérdida de mi mamá y así lo viví muchísimo tiempo, como una pérdida. Pero solo hasta hace unos pocos años yo entendí que yo gané algo, y fue que yo escuché alguna vez que uno nunca termina de crecer o de volverse un adulto, sino hasta que se van los padres. Y sí, de alguna manera siento que yo nunca hubiera podido tomar responsabilidad afectiva en muchas cosas y también sentir que soy el adulto que soy hoy día si hubiera tenido toda la vida a mi mamá. Entonces tuve que entregar esa parte tan importante de mi vida para crecer. Hoy puedo decir que encontré un para qué. Hoy mis meses de mayo están enfocados en la alegría que me da el ser mamá y de haber tenido también la fortuna de que ella me enseñara cómo ser una buena mamá. Cuando uno pierde una mamá al principio es un shock inmenso, pero a veces uno está anestesiado. Cuando realmente caíste en cuenta de la pérdida que habías tenido y cómo fue tu reacción durante los siguientes meses. Como mencioné, el duelo de mi mamá lo hice en plena pandemia porque ella fue, digamos que, las afectadas dentro del primer grupo, ese primer gran grupo donde todavía no había certeza de lo que estaba pasando, de cómo se debía manejar el tratamiento y todas las situaciones que rodeaban esta pandemia. Por lo tanto, duré un mes durante ella, que cuando ella estuvo en UCI no la vi, y nunca me pude despedir. El no poder de una u otra manera sentir ese duelo normal, digamos que no tengo un tiempo, pero duré casi 2 años en los que soñaba muchísimo
con ella, que regresaba, y yo siempre decía, ¿dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? ¿Para dónde te fuiste? ¿Pasó esto? ¿Sucedió esto? Entonces yo creo que esa era la forma de pronto de consolarme de lo que tenía por dentro, de saber que esa persona no estaba y que yo todavía la estaba buscando. Yo tenía un reclamo que se me repetía mucho en los sueños, donde ella llegaba y yo le decía, pero ven acá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué llegaste ahora? ¿Pasó esto? O sea, fue una situación que la viví casi como durante 2 años. De hecho, aún tengo algunos sueños con ella muy recurrentes y pienso que este tiempo me ha permitido, digamos que no superar, pero ya el tiempo va apaciguando el dolor del impacto del principio y del desconocimiento que teníamos sobre esta enfermedad y sobre toda la pandemia en general. Y hablando con muchas personas que fueron víctimas de esto, también me contaban, o de personas que habían tenido una muerte bastante rápida e imprevista, jamás se espera, pero hay unas que sacuden más que otras, me decían que tenían ese tipo de sueños recurrentes con la persona. Hoy entiendo que es una forma también de ella acompañarme y no dejarme sola en un proceso de cambio interno que comencé a sentir y que apenas hasta ahora, 6 años después, veo reflejada esa compañía. Bueno, han pasado 20 años y la ausencia aún se siente. No ha sido fácil. Al principio la sentía siempre cerca, porque siempre en mis sueños estaba, pero estaba viva. ¿Cómo fueron los meses posteriores? ¿Qué te puedo decir? Es como tener una casa y que esa casa esté sin ventanas. Por esa ventana siempre va a entrar el aire, va a entrar el viento, el frío. Ese frío es mi vacío. Ese es el vacío que yo siento por la ausencia de ella. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me queda? Abrir más ventanas, porque yo sé que a ella le gustaría que yo siguiera viviendo. Yo la siento presente siempre, en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, en mi forma de ser. Y creo que entre más voy entrando en años, mucho más parecida estoy a ella. Entonces por eso siento que siempre está conmigo. Bueno, yo perdí, creo que muy chiquita a mi mamá. Yo tenía 16, 17 años, si no estoy mal. Y podría decirse que la ausencia la sentí, creo que inmediato. Inmediatamente porque tenía mucho susto. Mis papás eran papás separados. Y yo conocía mi vida, era con mi mamá. Y yo decía, no, quedé sola, quedé huérfana. Con el tiempo me fui dando cuenta que no sería la mujer que soy ahora sin ella y aunque parezca loco, sin su ausencia también. Mi primera reacción fue de reclamo, de rabia, podría decir, hacia Dios, porque yo sentía que me debía algo por haber sido buena hija, así me denominaba, y porque teníamos una relación muy cercana ella y yo. Así que esa rabia no me dejó sentir tanta tristeza al principio. Pero una vez entendí que esa rabia realmente era una tristeza profunda, pude comenzar a hacer mi duelo. Pero la ausencia como tal de ella, además de que perdí a una amiga, que empecé a encontrar en otras amigas, de darle valor a la amistad de una manera muy distinta, esa ausencia real la sentí cuando fui mamá. Y cuando empecé a sentir, wow, qué falta que hace una mamá para criar nuestros hijos. Así que me empecé a convertir un poco en ella y a querer parecerme a ella en muchas cosas. Y lo que más trato de traer a mi casa, que era muy de ella, es el sentido del humor. Es la alegría, las risas sonoras. Eso. Ahí sentí el vacío y ese es el que pretendo llenar día a día en mi casa con mis hijos. ¿Qué parte del duelo viviste en silencio que tú sientes que casi nadie entendió? Yo creo, y bueno, ahorita mismo también me pega porque estoy embarazada. Yo siempre he querido ser mamá, siempre, desde muy joven.
Y el miedo que yo siempre tuve o lo que viví en silencio realmente es: ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a hacer ese sostén si normalmente es la mamá la que está ahí y nos enseña todo? ¿Quién me enseña? ¿Quién me enseña cómo hacer esto, cómo hacer lo otro? Y bueno, también mucho tiempo después entendí que en realidad me lo enseñó todo. Tuvo tiempo de hacerlo todo. Dios le dio tiempo a hacerlo todo. Bueno, el momento más impactante del duelo y, y los momentos más difíciles los viví recién falleció mi mamá. No hubo un entierro normal, no tuve visitas, todo era virtual, estuve muy sola. Esa soledad de esos días, ese silencio en mi casa, en mi apartamento, esas ganas de llorar que me reprimí por muchas circunstancias que tenía a mi alrededor, me afectaron muchísimo. Yo tuve que trabajar este duelo porque no fue un duelo fácil. La soledad me pegó durísimo. Mi mamá vivía con nosotros y el impacto de la soledad en todos, de ver a mis hijos, de ver a mi hija, a mi hijo pequeño, en ese momento había un silencio. Fue un silencio que nos marcó en realidad muy solo. Hoy en día entiendo el porqué de las 9 noches, el porqué de las visitas, el porqué de todo este proceso cultural alrededor de la muerte y espiritual alrededor de la muerte, de ir a misa, de tener una ceremonia, sea cual sea la religión y de la compañía. Esto es fundamental. Al inicio del duelo tenía muchas confrontaciones con mi esposo por mi silencio, porque todo me lo guardaba, porque no lloraba. Era muy difícil para él tratar de entenderme en ese momento donde yo no decía nada. Simplemente guardaba silencio. Mis reclamos eran en ese lugar privado, en ese momento privado que yo tenía de oración con Dios, era donde llegaban todos mis reproches: ¿por qué te la llevaste? Yo estoy muy joven. Ella lo que más anhelaba era tener sus nietas, mujer, no las va a ver. Fueron momentos muy, muy duros. Y cuando más dolor sentí, cuando más sentí esa ausencia, cuando más guardaba silencio, fue cuando yo tuve mi primera hija, que me tocó dejarla en una unidad de cuidados intensivos sola, en donde a mí nadie me dijo qué debía hacer después de salir de esa clínica, donde sufrí una mastitis y donde yo le reclamaba a Dios: o sea, ¿por qué te la llevaste? A mí, ¿esto quién me lo va a explicar? En ese momento seguía guardando silencio y mis reproches eran solamente a Dios. O sea, no lo exteriorizaba en ningún momento. Yo creo que la parte de mi duelo que yo siento que no entendía muchas personas es ¿por qué después de tantos años seguía doliendo tanto como si fuera el primer día? Yo creo que ni yo misma entendía eso hasta hace poco. Y es que pueden pasar 40 años, pero cuando un duelo no está bien hecho, va a seguir doliendo como si acabara de suceder. Y sí, entiendo mucho a las personas que pasan por las cuales pasa el tiempo y sigue doliendo. Y esta es una invitación a hacer los duelos de manera adecuada para que algún día, porque doy fe de eso, pare de doler. Sigue la ausencia, pero el dolor ya no esté allí. ¿Cómo es tu relación hoy día con tu mamá en la ausencia? Bueno, mi relación con mi mamá, siento que es una relación que sigue ahí. Siento que es un lazo que siempre está. Siempre siento su presencia, aunque no la pueda ver físicamente, aunque no la pueda abrazar, yo la siento. Tengo la fortuna de verla en sueños y siempre la veo y ella está viva. Durante mucho tiempo yo decía por qué esos sueños eran tan recurrentes, hasta que le pregunté a un sacerdote y él me decía: déjala descansar.
déjala descansar. Pasado mucho tiempo, los sueños cesaron, pero ella siempre está ahí, siempre está ahí. Y yo siento que en mi forma de ser, en mi relación con mis hijas, en mi relación con las otras personas, en la relación que tengo con mi familia, ella siempre está. En mi carácter, en mi personalidad, en mi forma de ver la vida, en mis ganas de salir adelante, en mi fuerza, en mi determinación, ella está. Entonces siento que esa relación sigue ahí y cada día es mucho más estrecha. Aunque efectivamente físicamente no está, yo siento que mi mamá sigue aquí cuando me río, sigue aquí cuando cuento chistes malos con mi hermana, cuando hablo con mi hermana, sigue en el momento en el que hago un rosario y me siento acompañada y abrazada por Mamita María, creo que también por ella, o quiero creer que también por ella. Sigue ahí conmigo cuando me acuerdo de las canciones que me cantaba cuando chiquita y se las comienzo a cantar a mi bebé. Sí, sigue ahí en todo sentido de la palabra, abrazándome todos los días. Bueno, mi relación actualmente con mi mamá creo que sanó muchas heridas que hubo durante la convivencia. Es una relación sana en este momento. La siento feliz, la siento tranquila, siento que ha estado conmigo en cada decisión y en cada cambio de mi vida, que últimamente he tenido muchos, y en los siguientes duelos que siguieron a su partida. Me ha dado mucha fuerza, me llena, la recordamos, como dije, con amor, con mucho cariño, en todas sus cosas, y a veces las siento en mí, en muchas cosas que yo hago, en mi familia, en mis tías, en mi hermana, en mis hijos, en mi hija. Entonces ella sigue viviendo y creo que la relación llega a un punto de sanidad absoluta, de mucha tranquilidad y de mucha paz. Y creo que hoy debe estar muy feliz, conmigo. Creo que ya no discutiremos más. A veces en sueños discutimos, en sueños tenemos alguna diferencia, pero creo que nada que supere algo malo, lo normal, y la relación como si estuviera aquí conmigo. Yo creo que lo que yo más añoro de tener a mi mamá viva es sentirme absolutamente especial para alguien. Ella tenía esa capacidad de hacerme sentir que yo era única, que era especial. Y era como un reclamo durante mucho tiempo, hasta que un día mi hijo de unos 3 o 4 años, en esa época, soñó con ella. Y hubo un detalle muy particular sobre un bebé que ella tenía en brazos y que nadie conoció porque no alcanzó a salir de su barriga con vida. Y él tampoco sabía de eso, y él la vio con su bebé en brazos. Tuve la oportunidad de hablar esto con un sacerdote alguna vez y me dijo, pues la manera de manifestarte lo que tanto has reclamado, eso de estoy presente aquí para ti, para tus hijos. Y así lo sentí. Y desde allí ella es tema de conversación diario en mi casa, por las historias, eran muchas sus historias, por su manera de ser. Les cuento, quiero que esté viva, y está viva en nuestros recuerdos diarios. Y bueno, a veces hablo con ella, no es todos los días, pero a veces, claro, la busco en mis conversaciones. ¿En quién tuviste que convertirte para poder seguir sin ella, sin tu mamá? No es una pregunta fácil, pero tuve que tomar muchas fuerzas. Me convertí en una persona que pone límites, que toma decisiones claras, precisas, digamos que dar una directriz. Y a mí me pasó algo muy curioso con ella, porque ella era un personaje cultural muy querido. Y desde que yo cumplí los 18 años, a mí me dieron un encargo de seguir ese legado, sin yo de pronto ser la escritora, la pintora o estar en el sector cultural. Y esto me impactó. Entonces esto me impactó para el resto de la vida. Por lo tanto, parte de mí
tuvo que convertirse en ella y seguir siendo una defensora de ese sector cultural, esa mamá expresiva con los nietos, perdón, esa abuela expresiva con los nietos, más no con las hijas. Entonces, canalizar toda esa energía que tenía y sí, en muchas cosas. Me volví más organizada, hacer muchas de las cosas que estaba acostumbrada a que ella me ayudara, porque uno es cómodo y cuando tú tienes quien te ayude a organizar tu vida, tú lo dejas, tú le permites, pero a la vez eso te va ocasionando que tú no coloques límites. Entonces a mí me tocó convertirme completamente en una persona de decisiones. Hoy mi vida es más basada en decisiones un poco más racionales, más correctas, más pensadas, más calmadas. Y bueno, esto me obligó, porque nadie se prepara para la partida y menos de una madre. Entonces, bueno, hoy en día, digamos que tengo un ADN fuertísimo de ese sentido, como gestora cultural, de ese sentido de organización, de proyección y de tantas cosas que a ella le faltaron por hacer. Siento que todavía a mí me falta. Yo ahora es cuando estoy comenzando a vivir esta nueva etapa de mi vida y creo que podré desarrollar muchos proyectos que a ella le faltaron. Entonces, ahora es el momento. Como le decíamos a ella, me tuve que convertir en una mujer valiente y esforzada, en una mujer con carácter, sin miedos, aprendiendo día a día a vencer esos miedos, a ser esa mujer que ella esperaba que yo fuera, trabajadora, estudiosa, y bueno, ahora esa buena mamá que espero ser. Me tocó convertirme en ser yo mi propia mamá. ¿Sí? Ser yo quien, si las embarraba, me corregía, si hacía las cosas bien, me felicitaba, porque no estamos preparados para esa pérdida. De hecho, cuando mi mamá falleció, ya yo no estaba en casa, ya tenía 2 años de casada, pero la conexión seguía ahí. Todo le consultaba, cosas de la casa, de la cocina. Entonces, nos toca aprender muchas cosas y por eso digo, nos toca convertirnos a nosotros en nuestra propia mamá, ser nosotros nuestra propia mamá. No es fácil, es un proceso difícil porque hay muchas diferencias en el carácter, más sin embargo tratamos de hacerlo lo mejor posible. Cuando muere la mamá dejamos de ser niños automáticamente. Se pierde ese muro o ese colchón que te contiene y en el cual puedes ser niño por unos minutos, por muy adulto que seas. Y yo tuve que ser inmediatamente ese adulto, pero un adulto que pone límites de una manera que no venía acostumbrada a hacerlo. Ella era una leona, una mamá súper leona, y yo siempre fui dulce, tranquila, sumisa. Y las cosas más fuertes que me ha tocado en la vida es eso, sacar la garra para volverme esa persona que defendiera mis propias decisiones y más adelante que defendiera también las posturas, las decisiones de mis hijos. Y creo que en eso me convertí en una persona que aprendió también a poner límites, que aprendió a abogar por lo que quería, cuando ella antes lo hacía por mí. Kelly, aquí está este teléfono. Ok. Si pudieras levantar este teléfono y poder a través de esa línea conversar con tu mamá, ¿qué le dirías? Hola, madre. Hola, señora Liris, ¿cómo estás? Vas a ser abuela. Vas a ser abuela. Te extraño mucho. Te amo mucho. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por ser tan valiente, tan fuerte. Me enseñaste a ser esta mujer que soy ahora. La mujer que soy ahora es tú. Eres. Ya. Sería eso lo que diría. Hola mami, ¿cómo estás?
Hoy quería pasar a saludarte, a decirte quizás cosas que en su momento no te pude decir. No te pude decir gracias. Gracias por tus consejos. Gracias por tu compañía. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por enseñarme la tenacidad, la fuerza, la resiliencia. Gracias por enseñarme, sobre todo, a ser mamá. Hoy te puedo decir que esas dos personitas que me acompañan tienen mucho de ti, de tu carácter, de tu personalidad, de tu forma de ser, de tu físico. Y sé que allá en el lugar donde estás, porque recuerdo muy bien cuando yo oraba y pedía por tu salud, el Señor siempre me decía que de los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Sé que estás a su lado y sé que hiciste algo por interceder por ellas. Gracias, gracias por tu tiempo. Hoy te recuerdo con amor, hoy te recuerdo con felicidad, te recuerdo con gozo. Quiero confesar algo antes de cualquier cosa. En mi teléfono todavía, en mis favoritos, el primer número es el de mi mamá. Ahí tengo mami. 6 años y yo no he podido quitarlo de ahí. O sea, no tengo como la fuerza suficiente para desprenderme y saber que no vamos a hablar más. Pero si hoy pudiera hablar con ella, aunque yo hablo todos los días, como lo hago con Dios, como lo hago con mis hijos, como yo hablo sola y hablo mucho, le diría, ¿cómo me viste? ¿Cómo me viste ahí? Y yo creo que ella estaría muy feliz de verme hoy en lo que me he convertido, en esa mujer segura de sí misma y en esa persona que a pesar de las circunstancias sigue celebrando el Día de la Madre, la Navidad, el cumpleaños, que dentro de todas las dificultades del mundo y dentro de mi despiste diario, que me molestaba mucho por ello, es decir, lo hiciste, lo estás haciendo bien. Entonces, eso creería yo que ella me lo diría y no, mejor dicho, echa para adelante. O sea, yo siento que todos los días me dice eso y siento que en este momento está feliz y tranquila. Pero no he podido desprenderme todavía de tener su número aquí. Hago el ejercicio pero ahí lo tengo todavía. Yo estoy muy, muy conmovida por escuchar y saber que es tan similar el dolor o el sentimiento de la pérdida de una mamá. Y este era su teléfono. Este teléfono estaba en mi casa y se usaba, de verdad. Y ella detestaba que lo usáramos para diario. Y hoy lo tengo aquí y está en un lugar de mi casa donde siempre lo veo. Así que yo le diría, lo hiciste muy bien, mami. Fuiste maravillosa, fuiste increíble. Y si gracias a que tú fuiste increíble, yo he podido ser siquiera un poquitico como tú, como mamá. He podido ser, creo yo, una buena mamá gracias a lo que tú me enseñaste. Y estoy bien. Tus nietos son maravillosos y te adoran, creo que tú lo sabes. Tú sabes mejor que nadie que si esta llamada fuera real y escuchara tu voz durara más de 2 horas. Y así que es difícil resumir. Pero si tuviera que hacerlo diría, te amo infinitamente y gracias por tanto. Salud. Una canción que nos recuerde a mamá. Bueno, a mí la que más me recuerda a ella es Turquesa Morena, que se la compuso Pablito Flores. Y bueno, ahora ya mi hijo tuvo la oportunidad de grabarla también. Esa era ella, la Turquesa Morena.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi mamá tenía un gusto bastante particular. Entonces, la verdad es que una canción que yo siempre que la escucho y me acuerdo de mi mamá es un vallenato de Otto Ceres. ¿Cuál? Que se llama Señora. Esa es la canción que recuerdo en mi casa siempre escucharla. No. Bueno, yo tampoco podría decir una sola canción, pero todas las de Carlos Vives, las de Alejandro Guzmán, que la escuchábamos mucho en el carro. Sí, Carlos Vives, me recuerda mucho a ella. Bueno, ella también tenía un gusto bastante amplio. Le gustaba mucho Gigliola Cinquetti, le gustaba full. Me acuerdo que tenían los discos y había una canción que trataba sobre que no tengo edad. Esa es. Y no las cantaba mucho. O sea, la canción dice como, lo que dice es que es que no teníamos edad para tener un amor. Entonces no las cantaba mucho y hacíamos aseo los domingos a esa hora con esa música. No te puedo olvidar. Jamás. Y una frase de mamá que ustedes repiten y dijeron, nunca voy a ser como mi mamá. Enderezate. Era la que más repetía y yo ahora digo, no la voy a repetir y hay veces que le he dicho, enderezate. Bueno, mi mamá tenía algo muy particular que era que no le gustaba perder para nada y tiraba las cartas y todo y no juego más. Miércoles y yo soy así, yo hago eso y no juego más, gané y no juego más. Bueno, yo sí recuerdo una que era como una norma en mi casa siempre. Era, ojo con las malas amistades que corrompen. Ojo con quién te juntas. Ojo con lo que estás haciendo. Eso lo tengo, y es lo mismo que le repito a mis hijas siempre. Bueno, y esto me da un poquito de pena reconocerlo, pero es una bien tóxica. Y es como, y además en tono tóxico victimista. Hijo o hija eres y madre serás. Hablando de las frases, porque es que mi mamá tenía una frase muy particular y muy sui generis que la verdad pues no se la ha oído a más nadie. Pero ella cuando discutía conmigo o veía que los niños discutían conmigo en alguna circunstancia me decía, los huesitos que más duelen. Claro, los huesitos que más duelen son los hijos. Entonces, hoy en día cuando tengo alguna discusión con mis hijos digo los huesitos que más duelen. Hoy día entiendo los huesitos que más duelen. Bueno, yo creo que el resumen también es que como uno termina recordando a los seres queridos con risas, porque eso eran también momentos felices. Y ¿alguna de ustedes quiere contar alguna anécdota con la cual se quiera despedir con la cual podamos despedir este episodio? Yo tendría muchísimas porque ella era una persona de verdad que cuando hablaba tenía tema, era muy agradable escucharla. Ella y era una persona con una imaginación muy grande, pero yo podría seguir con las frases. Ella me decía, yo me muero de pie, yo incendié un río, por ser tan radical en sus posiciones, ¿verdad? Y son chistosas, pero nosotros en familia nos las recordamos mucho y por eso salía con sus ocurrencias y ahorita que estábamos en el tema de la música, ella podía viajar de un vallenato a un Joaquín Sabina, de un Poncho Zuleta, una Rocío Dúrcal, y ese era su mundo, o sea, era una variedad cultural de la cual nos alimentó y decía muchas frases, sobre todo de grandes poetas, le gustaba muchísimo, entonces me decía, dítame espacio que voy de afán, cosas así. Entonces, nosotros las normalizamos en nuestra vida diaria. Bueno, yo sí recuerdo mucho y de hecho me causa mucha impresión que repito lo mismo. Cuando yo estaba en el colegio, ella siempre
me ponía a memorizar las lecciones. Ella se iba a trabajar y cuando ella llegaba del colegio, ya yo tenía que tener memorizada esa lección. Si me equivocaba en una sola palabra, siempre me decía, no se la sabe. Y nuevamente me tocaba ir y nuevamente a repasar. Eso lo practico exactamente igual ahora con mis hijas. Está cagando. Me decían a mí, está cagando. Y con el televisor prendido preguntaban. Ay, Dios. Mi anécdota con mi mamá es algo que bueno, que yo también hago. Que me sorprende que lo haga porque de verdad, en realidad yo lo detestaba. O sea, yo les digo que yo era algo que yo, ay, ¿por qué tienes que hacer eso? Mi mamá se levantaba muy temprano, como a las 4 de la mañana, oraba, no sé qué, y comenzaba con mucho amor. Y nos decía, chiquillas mías, levántense. Y nosotros, y chiquillas no querían levantarse. Y de un momento a otro, ¡prum!, abría la cortina, ¡que se levante! No, el cambio. Y todo el mundo, ¡ah! Bueno, yo hago eso. Cada vez que lo hago me río por ella. Como dice mi hijo, la bipolaridad. Manejan la bipolaridad. Totalmente. Suscríbete a Sabático en tu plataforma de podcast favorita. Déjanos un comentario, cuéntanos qué te pareció. También puedes compartir este episodio en tus redes sociales y así esta información llegará a más personas. Si tienes una historia que contar o conoces a alguien que podría ser protagonista de un episodio de Sabático, escríbeme a mi Instagram sabático_podcast y gracias por escuchar para conectar.